En el corazón de Estambul, bajo las cúpulas doradas del Palacio Otomano, una mujer de sangre noble se alzó frente a sus acusadores, con la dignidad intacta y la mirada firme. «No maté a mi esposo», declaró Ayşe Hanım Sultan, «pero sé quién lo hizo». Lo que nadie esperaba era que esa verdad sacudiría los cimientos del imperio y revelaría una conspiración que llegaba hasta las puertas del sultán. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que una mujer puede luchar contra todo un imperio por la verdad? Prepárate para sumergirte en una historia de honor, traición y justicia que te mantendrá cautivo hasta el último aliento. Estambul, octubre de 1847, el viento del Bósforo llevaba consigo el aroma de las especias del Gran Bazar y el eco lejano de los vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías por las calles empedradas de la ciudad imperial. Era una época de transformación para el Imperio Otomano. Las reformas del Tanzimat habían comenzado a cambiar lentamente las estructuras milenarias, introduciendo ideas occidentales en un mundo que había permanecido inmutable durante siglos. En el corazón de este remolino de cambios se alzaba el Palacio Imperial, una ciudad dentro de la ciudad, donde los muros de mármol rosa y las fuentes de agua cristalina ocultaban secretos tan antiguos como el imperio mismo. Allí, entre los jardines perfumados de jazmín y las galerías adornadas con azulejos de Iznik, vivía Ayşe Hanım Sultan, una mujer cuyo destino estaba a punto de entrelazarse con las fuerzas más oscuras del poder otomano. Ayşe tenía 34 años y poseía esa belleza serena que caracterizaba a las mujeres de sangre imperial. Su rostro ovalado estaba enmarcado por cabellos castaños que brillaban con reflejos dorados bajo la luz del sol, siempre recogidos con la elegancia que exigía su posición social. Sus ojos, de un color avellana que parecía cambiar con la luz, reflejaban una inteligencia penetrante que había aprendido a ocultar tras una máscara de docilidad aparente. Había crecido en los intrincados pasillos del poder, hija de un pasha de alto rango y sobrina lejana del sultán. Desde niña había aprendido las reglas no escritas de la supervivencia palaciega, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar sumisión y cuándo ejercer influencia sutil, cómo leer las miradas y interpretar los silencios que a menudo decían más que 1000 palabras. Su matrimonio con Mehmet Pasha había sido, como era costumbre en su clase social, un arreglo político. Él era 20 años mayor que ella, un hombre de mente brillante que había ascendido en la jerarquía otomana gracias a su astucia política y su lealtad inquebrantable al sultán. Cuando se casaron, ella tenía apenas 18 años y él ya era uno de los consejeros más influyentes del imperio. A lo largo de 16 años de matrimonio, habían desarrollado una relación de respeto mutuo más que de pasión. Mehmet valoraba la inteligencia de su esposa y a menudo le pedía consejo en asuntos delicados, sabiendo que su perspicacia femenina podía detectar matices que él, inmerso en el mundo masculino de la política, podría pasar por alto. Ayşe, por su parte, había aprendido a apreciar la rectitud moral de su esposo, su negativa a participar en las corruptelas que proliferaban en los círculos del poder. Sus 3 hijos eran el orgullo de ambos. Ahmed, de 12 años, ya mostraba la misma inclinación intelectual de su padre y pasaba horas leyendo en la biblioteca familiar, devorando tratados de historia y filosofía. Fatma, de 10 años, había heredado la belleza y la agudeza mental de su madre, y ya destacaba en sus lecciones de música y poesía. El pequeño Selim, de 7 años, era el más vivaz de los 3, siempre corriendo por los jardines del palacio, llenando de risa los corredores de mármol que a menudo parecían demasiado solemnes para su edad. La vida de Ayşe transcurría en la rutina ordenada que caracterizaba a las familias nobles otomanas. Las mañanas comenzaban con las oraciones del alba, seguidas por el desayuno familiar en el pabellón que daba a los jardines. Después, mientras Mehmet se dirigía a sus obligaciones gubernamentales, ella se ocupaba de supervisar la educación de sus hijos, gestionar los asuntos domésticos de su extensa casa y participar en las actividades sociales que su posición requería. Las tardes solían transcurrir en el harén de mujeres de la familia imperial, donde las damas de la corte se reunían para abordar, conversar y mantener esa compleja red de alianzas y rivalidades que constituía la política informal del palacio. Era en estas reuniones donde Ayşe había desarrollado su habilidad para leer entre líneas, para detectar las corrientes subterráneas de poder que fluían bajo la superficie aparentemente tranquila de la vida cortesana. Pero en los últimos meses, Ayşe había notado cambios sutiles en el ambiente del palacio.
Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando ella se acercaba, las miradas se desviaban con demasiada rapidez, los silencios se prolongaban incómodamente. Había una tensión en el aire, como la electricidad que precede a las tormentas de verano sobre el Bósforo. Su esposo también había cambiado. Mehmet, normalmente sereno y controlado, se había vuelto más taciturno. Pasaba largas horas en su despacho, revisando documentos hasta altas horas de la madrugada. A menudo lo encontraba de pie junto a la ventana que daba al jardín, perdido en pensamientos que parecían pesarle como plomo sobre los hombros. ¿Te preocupa algo en particular, Efendi? Le había preguntado una noche, usando el término de respeto que las esposas otomanas empleaban para dirigirse a sus maridos. Él la había mirado durante un largo momento antes de responder. El mundo está cambiando demasiado rápido, Ayşe. A veces me pregunto si podemos mantener nuestra integridad en medio de tanta transformación. Esas palabras habían quedado grabadas en la mente de Ayşe como una premonición cuyo significado aún no lograba descifrar completamente. El día que cambiaría todo comenzó como cualquier otro. Ayşe se despertó antes del alba, como era su costumbre, y realizó sus oraciones matutinas en el pequeño oratorio privado de sus aposentos. La habitación estaba débilmente iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes sobre los azulejos de colores que decoraban las paredes. Después de las oraciones, se dirigió a los jardines para su paseo matutino. Era una de sus rutinas favoritas, esos momentos de soledad en los que podía reflexionar mientras caminaba entre los rosales y los naranjos que perfumaban el aire con su fragancia dulce. El jardín estaba diseñado según el concepto otomano de paraíso en la tierra, con fuentes que murmuraban suavemente y senderos de piedra que serpenteaban entre macizos de flores cuidadosamente cultivadas. Fue durante este paseo cuando tuvo su primera señal de que algo no estaba bien. Vio a Kemal Bey, el secretario del sultán, saliendo apresuradamente de las dependencias donde se encontraba el despacho de su esposo. Kemal era un hombre de unos 40 años, de estatura media y complexión robusta, con una barba negra cuidadosamente recortada, y ojos pequeños y calculadores que siempre parecían estar evaluando alguna ventaja personal en cada situación. Lo que la sorprendió no fue verlo allí. Después de todo, era común que los funcionarios se reunieran temprano para tratar asuntos urgentes, sino su expresión. Kemal tenía el rostro tenso, las mandíbulas apretadas, y caminaba con esa rapidez nerviosa que caracteriza a quienes han recibido noticias desagradables o han tenido una confrontación incómoda. Sus miradas se cruzaron por un instante. Kemal se detuvo, compuso su expresión en una sonrisa que no llegó a sus ojos, e hizo una reverencia formal. Buenos días, Anam Sultan. Espero que se encuentre bien en esta hermosa mañana. Buenos días, Kemal Bey. ¿Todo está en orden? Por supuesto, solo asuntos rutinarios del gobierno. Ya sabe cómo son estas cosas. Siempre hay documentos que revisar, decisiones que tomar. Pero había algo en su tono, una nota forzada que no engañó a Ayşe. Kemal siguió su camino, y ella continuó su paseo, pero la sensación de inquietud se había instalado en su pecho como una piedra fría. Cuando regresó a la casa para el desayuno familiar, encontró a Mehmet ya sentado a la mesa. Pero apenas había tocado su comida. Tenía ojeras pronunciadas, como si hubiera dormido mal, y sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de té. ¿No tienes apetito esta mañana?, preguntó Ayşe mientras tomaba asiento. Los asuntos del Estado pesan más cada día, respondió él sin levantar la vista. A veces me pregunto si estamos construyendo algo sólido o simplemente posponiendo un colapso inevitable. Era una respuesta críptica, típica de Mehmet, cuando tenía preocupaciones que no podía o no quería compartir completamente. Ayşe conocía lo suficiente a su esposo como para no presionarlo, pero también sabía que algo importante estaba perturbando su paz mental. Los niños llegaron al comedor con esa energía bulliciosa que caracteriza a los desayunos familiares. Ahmed, serio para su edad, besó la mano de su padre antes de tomar asiento, mientras Fatma se acercó a su madre para mostrarle un bordado que había estado practicando. El pequeño Selim, aún somnoliento, se acurrucó contra Ayşe mientras ella le preparaba su desayuno. Durante un momento, la normalidad de la escena familiar pareció disipar las sombras que habían comenzado a acumularse. Mehmet sonrió al escuchar a Selim contar una historia confusa sobre un sueño en el que había volado sobre los minaretes de la ciudad, y Ahmed compartió sus reflexiones sobre un libro de historia que había estado leyendo. Pero Ayşe notó que su esposo seguía distraído, que su participación en la conversación era mecánica, como si su mente estuviera en otra parte.
Cuando Ahmed mencionó que había visto soldados inusuales cerca del palacio la noche anterior, Mehmet se tensó visiblemente. ¿Soldados? ¿Qué tipo de soldados? No estoy seguro, baba. Llevaban uniformes diferentes, no como los guardias normales del palacio. Mehmet intercambió una mirada rápida con Ayşe. Ella vio en sus ojos una preocupación que trató de ocultar tras una sonrisa forzada. Probablemente eran guardias de algún diplomático extranjero. Ya sabes que siempre hay visitantes importantes en el palacio. Pero Ayşe sabía que su esposo no estaba convencido por su propia explicación. Después del desayuno, Mehmet se retiró a su despacho como de costumbre, pero antes de salir del comedor, se acercó a Ayşe y le puso una mano suave en el hombro. «Cuida bien de los niños hoy», le dijo con una intensidad que ella no había escuchado antes en su voz. «Siempre lo hago, Efendi. ¿Por qué me lo dices de esa manera?» Él la miró durante un largo momento como si quisiera decir algo más, pero finalmente se limitó a asentir y salir de la habitación. El resto del día transcurrió en una tensión creciente que Ayşe no podía definir claramente, pero que sentía como una presencia física. Las actividades normales continuaron, las lecciones de los niños, las reuniones con los administradores de la casa, la correspondencia con familiares, pero todo parecía teñido por una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo los últimos momentos de tranquilidad antes de que algo fundamental cambiara para siempre. Por la tarde, mientras supervisaba las lecciones de música de Fatma, escuchó voces alteradas provenientes del ala, donde se encontraba el despacho de Mehmet. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era inequívocamente tenso. Una de las voces era claramente la de su esposo. La otra, más aguda y apremiante, podría haber sido la de Kemal Bey. La lección de música se vio interrumpida cuando Hasan Agha, el sirviente personal de Kemal, pasó por el corredor llevando una bandeja cubierta. Ayşe lo había visto muchas veces antes. Era un hombre delgado, de mediana edad, con ojos pequeños y una barba rala que siempre parecía necesitar un arreglo. Lo que la llamó la atención no fue su presencia, sino la expresión de su rostro. Parecía nervioso o incluso asustado, y caminaba con esa prisa furtiva de quien prefiere no ser visto. ¿Quién era ese hombre, Anne?, preguntó Fatma, usando el término cariñoso para madre. El sirviente de Kemal Bey probablemente llevaba documentos importantes, pero algo en la imagen la inquietó. Hasan normalmente era servicial y respetuoso cuando se cruzaba con miembros de la familia del gran visir. Esta vez no había hecho ni el más mínimo gesto de reconocimiento, como si estuviera completamente absorto en algún pensamiento angustiante. La cena familiar esa noche fue particularmente tensa. Mehmet llegó tarde y parecía agotado. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto requiriera un esfuerzo consciente. Ayşe notó que apenas tocó la comida, limitándose a mover los alimentos por el plato, mientras los niños conversaban sobre sus actividades del día. ¿Te sientes bien, baba?, preguntó Ahmed, con esa preocupación prematura que a menudo muestran los hijos mayores cuando perciben que algo está perturbando a sus padres. Solo estoy cansado, Oğlum. Los asuntos del gobierno han sido particularmente complicados últimamente. ¿Es por las reformas del Tanzimat?, preguntó el muchacho, demostrando que seguía los acontecimientos políticos con más atención de la que sus padres habían supuesto. Mehmet miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. En parte, cambiar las cosas siempre genera resistencia, y no todos están contentos con la dirección que está tomando el imperio. Pero las reformas son buenas, ¿verdad? Significan que habrá más justicia, más oportunidades para todos. En teoría sí, pero la práctica es más complicada. Hay quienes prefieren mantener el sistema anterior porque les beneficiaba más. Ayşe escuchaba esta conversación con creciente preocupación. Raramente Mehmet hablaba de política con los niños, y nunca de manera tan abierta sobre las dificultades y conflictos internos. Era como si sintiera la necesidad de explicarles algo importante, de prepararlos para ¿qué? Después de cenar, mientras los niños se retiraban a sus habitaciones para sus estudios nocturnos, Mehmet se quedó sentado a la mesa, mirando fijamente su taza de té sin beber. «Hay algo que necesito decirte», comenzó finalmente, sin levantar la vista. El corazón de Ayşe se aceleró. «Te escucho, Efendi. Si algo me pasara, si por alguna razón no pudiera continuar con mis responsabilidades, quiero que sepas que siempre he tratado de hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles o impopulares. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué está pasando?» Mehmet levantó la vista y la miró directamente por primera vez en días. En sus ojos, Ayşe vio algo que la alarmó. No era miedo, sino una especie de resignación,
como si hubiera aceptado algún destino inevitable. Hay fuerzas en el palacio, Aishe, que no están satisfechas con el rumbo de las reformas. Quieren acelerar las concesiones a las potencias europeas, abrir completamente nuestros mercados, dar más privilegios a los comerciantes extranjeros. Creen que esa es la única manera de modernizar el imperio. ¿Y tú? ¿No estás de acuerdo? Creo que podemos modernizarnos sin vendernos. Creo que podemos adoptar lo mejor de Occidente sin sacrificar nuestra identidad, nuestra soberanía. Pero esa posición me ha granjeado enemigos poderosos. Aishe sintió una corriente fría de miedo recorrer su espina dorsal. El tipo que prefiere eliminar obstáculos a negociar con ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una espada. Aishe comprendió entonces que su esposo no estaba expresando una preocupación abstracta. Estaba hablando de una amenaza real, inmediata. ¿Has hablado con el sultán sobre esto? Mehmet sonrió amargamente. El sultán está rodeado de consejeros que le susurran constantemente sobre las ventajas de la cooperación con Europa. Es difícil distinguir entre las voces que buscan el bien del imperio y las que buscan su propio beneficio. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lo único que puedo hacer, seguir defendiendo mis convicciones y esperar que la verdad prevalezca. Esa noche, después de que Mehmet se retirara a su despacho para continuar trabajando, Aishe permaneció despierta durante horas. Se quedó junto a la ventana de su habitación, mirando los jardines iluminados por la luna y tratando de procesar todo lo que había escuchado. Su esposo estaba en peligro. No lo había dicho explícitamente, pero el mensaje había sido claro. Había fuerzas en el palacio que lo veían como un obstáculo a sus planes, y estaban dispuestas a tomar medidas drásticas para eliminarlo. Alrededor de la medianoche, escuchó pasos en el corredor que llevaba al despacho de Mehmet. Se asomó cuidadosamente por la puerta entreabierta y vio una figura que se dirigía hacia allá, llevando una bandeja con lo que parecía ser una tetera y una taza. La luz era demasiado tenue para distinguir claramente quién era, pero por la manera de caminar y la silueta, podría haber sido Hassan Aga. ¿Por qué el sirviente de Kemal estaría llevando té al despacho de su esposo a esa hora de la noche? Los sirvientes de Mehmet ya se habían retirado, y él normalmente no solicitaba nada después de las 10 de la noche. Aishe sintió un impulso de salir e investigar, pero algo la detuvo. Una voz interior le advirtió que podría estar interfiriendo en algo que no comprendía completamente, algo que podría ser peligroso tanto para ella como para su familia. En lugar de eso, permaneció junto a la puerta, escuchando. Durante unos minutos, todo estuvo silencioso. Luego, escuchó voces bajas, una conversación que no pudo distinguir. Después, pasos que se alejaban. Esperó unos minutos más antes de dirigirse silenciosamente hacia el despacho de su esposo. La puerta estaba cerrada, pero vio luz filtrando por debajo. Tocó suavemente. «Mehmet, ¿estás bien?» No hubo respuesta. Tocó otra vez, un poco más fuerte. Silencio. Un escalofrío de pánico la recorrió. Giró la manilla de la puerta y entró. Mehmet estaba desplomado sobre su escritorio, inmóvil. Una taza de té volcada había derramado su contenido sobre los papeles que había estado revisando. Sus ojos estaban cerrados, su respiración no había respiración. El grito que salió de la garganta de Aishe despertó a toda la casa. Segunda parte, la acusación. Los momentos que siguieron al descubrimiento del cuerpo fueron un remolino de actividad caótica. Los gritos de Aishe trajeron corriendo a los guardias, quienes inmediatamente sellaron la habitación y enviaron mensajeros para informar a las autoridades palaciegas. En cuestión de minutos, el despacho de Mehmet se llenó de funcionarios, médicos y investigadores, todos hablando en voz baja mientras examinaban la escena. El médico imperial, un anciano de barba blanca llamado Mustafa Efendi, realizó su examen con meticulosidad profesional. Aishe permaneció en un rincón de la habitación, observando cada movimiento, cada expresión que cruzaba el rostro del doctor. Sus hijos habían sido llevados lejos de la escena por sus nodrizas, pero ella había insistido en quedarse. Necesitaba saber la verdad sobre lo que había pasado a su esposo. «¿Cuál es su veredicto, doctor?», preguntó finalmente el comandante de la guardia palaciega. Mustafa Efendi se enderezó lentamente, sus articulaciones crujiendo por la edad. «El gran visir ha sido envenenado. Los síntomas son consistentes con arsénico, la coloración de las uñas, la expresión del rostro, el olor peculiar que aún persiste en la habitación». Un murmullo de consternación recorrió el grupo de funcionarios. Aishe sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Veneno. Su esposo había sido asesinado.
¿Cuándo ocurrió aproximadamente?, preguntó alguien. Basándome en la rigidez del cuerpo y otros indicadores, diría que hace unas 2 o 3 horas. La muerte habría sido relativamente rápida, una vez que se ingirió una dosis suficiente. Aishe hizo cálculos mentales rápidos. 2 o 3 horas significaba alrededor de la medianoche, exactamente cuando había visto a la figura misteriosa llevando la bandeja hacia el despacho. «Doctor», intervino con voz temblorosa, «el veneno estaba en el té». Mustafa Efendi se acercó a la mesa y examinó cuidadosamente los restos líquidos en la taza volcada. Olió el contenido, observó la coloración. Sí, casi con certeza. El arsénico es inodoro e insípido en pequeñas cantidades, fácil de disolver en líquidos calientes. Quien hizo esto conocía bien sus propiedades. Fue en ese momento cuando Kemal Bey hizo su aparición. Entró al despacho con expresión adecuadamente sombría, pero Aishe notó que sus ojos se movían rápidamente por la habitación, como evaluando la situación más que lamentando una pérdida. «¡Qué tragedia terrible!», exclamó, dirigiéndose a nadie en particular. «Perder a un servidor tan leal del sultán es una catástrofe para el imperio». Se acercó a Aishe con expresión compasiva. «Anam Sultan, mis más profundas condolencias. Si hay algo que pueda hacer para ayudar en estos momentos tan difíciles». Aishe lo estudió cuidadosamente. Había algo en su comportamiento que no le parecía genuino, una cualidad teatral en su pesar que le resultaba repulsiva. «Gracias, Kemal Bey. Estoy segura de que harás todo lo posible para encontrar al responsable de este crimen». Por supuesto, por supuesto. La justicia debe prevalecer». Pero mientras hablaba, los ojos de Kemal recorrían el escritorio, notando los papeles esparcidos, los documentos que habían quedado expuestos. Aishe vio su mirada detenerse en ciertos documentos y por un instante, su expresión de pesar se transformó en algo que podría haber sido satisfacción. El comandante de la guardia, un hombre corpulento llamado Osman Aga, comenzó su investigación preliminar con preguntas rutinarias sobre los últimos movimientos de Mehmet, quien había tenido acceso a sus aposentos, qué había comido y bebido durante el día. «Anem Sultán», le dijo, con respeto pero firmeza, «necesito hacerle algunas preguntas. Comprendo que este es un momento muy difícil, pero cualquier información que pueda proporcionar podría ser crucial para encontrar al culpable». Aishe asintió, componiendo su postura. «Haré todo lo que esté en mis manos para ayudar». ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo con vida? Durante la cena, alrededor de las 8 de la noche. Después, se retiró a su despacho, como era su costumbre. ¿Notó algo inusual en su comportamiento durante la cena? Parecía enfermo, preocupado, asustado. Aishe consideró la pregunta cuidadosamente. Había estado preocupado durante varios días, pero no parecía enfermo. Estaba pensativo, como si tuviera cosas importantes en su mente. ¿Sabe si esperaba alguna visita esta noche? No que yo supiera. Normalmente no recibía visitantes después de las 9. Fue entonces cuando Kemal intervino, con una voz cargada de falsa preocupación. «Comandante, hay algo que debo mencionar. He notado últimamente cierta tensión en el matrimonio del gran visir. Nada grave, por supuesto, pero...». Aishe se volvió hacia él bruscamente. «¿Qué estás insinuando?». «Oh, nada específico, Hanem Sultan, simplemente que los matrimonios largos a veces pasan por períodos difíciles, y sabemos que las esposas tienen acceso especial a los hábitos de sus maridos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes comprendieron inmediatamente la implicación. Aishe sintió como si acabara de recibir una bofetada. «¿Me estás acusando?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Por supuesto que no. Simplemente estoy proporcionando información que podría ser relevante para la investigación». Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la sospecha había sido plantada. Los ojos de los funcionarios comenzaron a mirarla de manera diferente, evaluando sus reacciones, buscando signos de culpabilidad. Osman Aga continuó con sus preguntas, pero ahora había una calidad diferente en su tono, más formal, más distante. «Hanem Sultan, ¿dónde estaba usted entre las 11 y las 12 de la noche?» «En mi habitación. No pude dormir, así que estaba junto a la ventana, mirando los jardines». «¿Alguien puede confirmar eso?». Aishe vaciló. No había llamado a ninguna sirvienta, no había hablado con nadie. Había estado sola, lo cual ahora se veía como una desventaja terrible. No, estaba sola. Otro silencio incómodo. Kemal aprovechó el momento para añadir más leña al fuego. «Es comprensible, por supuesto. Las esposas a menudo tienen insomnio cuando sus matrimonios pasan por dificultades.
Esta vez, Aishe no pudo contener su indignación. Mi matrimonio no pasaba por dificultades. Mehmet y yo nos respetábamos mutuamente, criamos juntos a nuestros hijos, compartimos 16 años de vida en común. ¿Cómo te atreves a sugerir lo contrario? Calma, Hanem Sultan, intervino Osman Aga. Nadie la está acusando de nada. Simplemente estamos tratando de entender todos los aspectos de la situación. Pero Aishe vio en sus ojos que ya había llegado a una conclusión preliminar. La esposa siempre era la primera sospechosa en casos de envenenamiento. Tenía acceso, conocía los hábitos de su marido, y ahora Kemal había plantado la idea de que había motivos matrimoniales. Comandante, dijo Kemal con tono servicial, quizás sería apropiado examinar los aposentos privados de Hanem Sultan. No porque dudemos de su palabra, sino para descartar cualquier posibilidad. ¿Registrar mis habitaciones? La voz de Aishe se elevó. ¿En base a qué autoridad? En base a la autoridad de una investigación de asesinato del gran visir, respondió Osman Aga con firmeza. Es un procedimiento estándar. Aishe se encontró sin opciones. Resistirse solo la haría parecer más culpable. Asintió con rigidez, manteniendo su dignidad intacta a pesar de la humillación. El registro de sus aposentos fue exhaustivo y degradante. Los guardias revisaron cada cajón, cada cofre, cada rincón donde pudiera ocultarse veneno. Examinaron sus joyas, su correspondencia, incluso sus libros de medicina herbal que había coleccionado a lo largo de los años para tratar dolencias menores de la familia. Fue precisamente estos libros los que proporcionaron a Kemal la munición que necesitaba. «Miren esto», exclamó con falso asombro, sosteniendo en alto un tratado sobre plantas medicinales, un manual completo sobre hierbas y sus efectos, incluyendo, veo aquí, una sección detallada sobre plantas venenosas. Aishe sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. Esos libros son para cuidar la salud de mi familia. Cualquier ama de casa responsable estudia medicina básica. Por supuesto, respondió Kemal, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero también proporcionan conocimiento sobre cómo dañar, además de cómo curar. La investigación continuó durante toda la noche y la mañana siguiente. Más funcionarios llegaron, incluyendo algunos de los consejeros más altos del sultán. La noticia de la muerte del gran visir se había extendido rápidamente por el palacio, y con ella, los rumores sobre la posible culpabilidad de su esposa. Aishe fue formalmente interrogada en el gran salón de justicia del palacio. Era una habitación imponente, con columnas de mármol que se alzaban hasta un techo abovedado decorado con caligrafía árabe dorada. Normalmente, este espacio se usaba para ceremonias oficiales y audiencias importantes. Ahora se había convertido en el escenario de su humillación pública. Se sentó en un banquillo de madera simple, mientras que sus interrogadores ocupaban sillas ornamentadas en una plataforma elevada. La asimetría física de la situación estaba diseñada para enfatizar su posición de acusada. Hanem Sultan, comenzó el presidente del tribunal, un anciano llamado Tahir Pasha, está aquí para responder a ciertas preguntas sobre las circunstancias de la muerte de su esposo. Debe entender que esta investigación es necesaria para mantener la justicia y el orden en el imperio. Aishe asintió, manteniendo su compostura. Comprendo, Excelencia, responderé a todas las preguntas con completa honestidad. ¿Es cierto que su matrimonio había experimentado dificultades recientes? No, Excelencia. Mi matrimonio era sólido y basado en respeto mutuo. Sin embargo, intervino Kemal desde su posición como testigo. Varios miembros del personal doméstico han mencionado conversaciones tensas, silencios prolongados durante las comidas, cambios en las rutinas habituales. Aishe se volvió hacia él. Las preocupaciones de mi esposo eran políticas, no matrimoniales. Estaba perturbado por ciertos desarrollos en el gobierno, no por nuestra relación. ¿Qué tipo de desarrollos políticos?, preguntó otro miembro del tribunal. Aquí Aishe vaciló. Repetir las preocupaciones específicas de Mehmet sobre la corrupción y las influencias extranjeras podría implicar a personas poderosas, incluyendo posiblemente a algunos de los hombres que ahora la juzgaban. Asuntos relacionados con las reformas del Tanzimat y la resistencia a los cambios. Eso es muy vago, Hanem Sultan. Puede ser más específica. Mi esposo creía que algunas personas estaban aprovechándose de las reformas para beneficio personal, en lugar de buscar el bien del imperio. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Aishe vio algunas miradas intercambiadas entre los funcionarios y se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. Kemal rápidamente desvió la atención de vuelta al supuesto motivo personal. Excelencias, aunque estos asuntos políticos son interesantes,
no debemos perder de vista el hecho central. Hanem Sultan tenía acceso exclusivo a los hábitos nocturnos de su esposo, conocimiento sobre venenos y oportunidad para administrar el arsénico. ¿Y cuál sería el motivo?, preguntó Tahir Pasha. Kemal hizo una pausa dramática. He aquí donde debo revelar información que preferiría mantener en privado, pero que la justicia exige que sea conocida. Aisha sintió un escalofrío de aprensión. He tenido conocimiento a través de fuentes confiables de que Hanem Sultan había desarrollado afectos hacia otra persona. Un hombre más joven, más apuesto, con quien había estado manteniendo correspondencia secreta. El silencio que siguió fue absoluto. Aisha se puso de pie bruscamente, temblando de indignación. Eso es una mentira absoluta. No he mantenido correspondencia con nadie excepto mis familiares directos. ¿Cómo te atreves a manchar mi honor con tales calumnias? Señora, por favor mantenga la compostura, dijo Tahir Pasha. Kemal Bey tiene evidencia de estas afirmaciones. Lamentablemente, la correspondencia parece haber sido destruida. Pero varios sirvientes pueden testificar sobre entregas misteriosas de cartas y cambios en el comportamiento de Hanem Sultan. Era una acusación perfectamente elaborada, lo suficientemente específica como para parecer creíble, pero basada en evidencia que convenientemente había desaparecido. Aisha se dio cuenta de que Kemal había planificado esto meticulosamente, creando una narrativa que explicaba tanto el motivo como la oportunidad. Incluso si esas acusaciones fueran ciertas, dijo Aisha, tratando de mantener la calma, no proporcionan prueba alguna de que yo haya envenenado a mi esposo. No, admitió Tahir Pasha, pero establecen un posible motivo. Combinado con su acceso y conocimiento, crean un patrón de sospecha que no puede ignorarse. La investigación continuó durante días. Testigo tras testigo fue llamado para testificar. Algunos hablaron sobre supuestas tensiones matrimoniales que habían observado. Otros mencionaron el conocimiento de Aisha sobre plantas medicinales. Varios describieron sus movimientos el día del asesinato, creando un cronograma que, aunque no probaba su culpabilidad, tampoco proporcionaba una coartada sólida. Mientras tanto, Aisha se encontraba efectivamente bajo arresto domiciliario en sus aposentos. No podía ver a sus hijos sin supervisión, no podía moverse libremente por el palacio, no podía comunicarse con nadie del exterior sin que sus conversaciones fueran monitoreadas. Pero aún con estas restricciones su mente seguía trabajando. Había demasiadas inconsistencias en la acusación contra ella, demasiados cabos sueltos que no encajaban con la versión oficial de los eventos. Primero estaba el tema del té. Mehmet siempre bebía manzanilla antes de acostarse. Tenía esa costumbre desde que lo conoció. El té encontrado en su escritorio era negro con especias, una mezcla que él específicamente evitaba porque decía que le daba insomnio. Si ella hubiera querido envenenarlo, habría usado su bebida preferida para asegurarse de que la consumiera. Segundo, la reorganización de los papeles en su escritorio. Mehmet era obsesivamente ordenado con sus documentos. Los clasificaba por tipo, fecha e importancia con un sistema que había desarrollado a lo largo de años. Esa noche, todo estaba mezclado, como si alguien hubiera buscado algo específico entre sus papeles. Tercero, y más importante, era la cuestión de timing. Había visto a alguien, probablemente Hassan Aga, llevando una bandeja hacia el despacho de Mehmet alrededor de medianoche. ¿Por qué el sirviente de Kemal estaría llevando té a su esposo a esa hora? Necesitaba más información, pero ¿cómo obtenerla cuando estaba virtualmente prisionera? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Zeynep, una de las sirvientas más ancianas del palacio, que había estado al servicio de la familia desde antes del matrimonio de Aisha. Era una mujer de más de 60 años, con el cabello completamente blanco y una cara surcada por arrugas que hablaban de décadas de servicio leal. Zeynep llegó a sus aposentos bajo el pretexto de traer ropa limpia, pero una vez que estuvieron solas, se acercó a Aisha con expresión conspiratoria. Hanem Sultan susurró: «Hay cosas que suceden en este palacio que no son lo que parecen». El corazón de Aisha se aceleró. «¿Qué quieres decir, Zeynep?» «Esa noche, cuando murió el efendí, yo estaba despierta. A mi edad, el sueño viene y se va como el viento. Vi cosas». «¿Qué viste?» Zeynep miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie pudiera escucharlas. Vi a Hassan Aga salir de los aposentos del gran visir alrededor de la medianoche. Llevaba una bandeja con una taza vacía. «¿Estás segura de que era él?» «Tan segura como de que el sol sale cada día. Lo he visto miles de veces a lo largo de los años, pero había algo extraño en su manera de caminar, parecía nervioso, asustado». «¿Viste si llevaba algo cuando fue hacia allá?» «Sí,
Llevaba la misma bandeja, pero entonces tenía una tetera humeante y una taza llena. Esta información confirmaba las sospechas de Aishe, pero necesitaba más. Zeynep, ¿has notado algo más inusual recientemente? ¿Conversaciones extrañas? ¿Comportamientos sospechosos? La anciana reflexionó durante un momento. Ahora que lo mencionas, sí. Durante las últimas semanas, he visto a Hassan Aga reunirse en secreto con algunos de los otros sirvientes. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo me acercaba. ¿Qué tipo de sirvientes? Principalmente aquellos que tienen acceso a las áreas privadas del palacio. Gente que puede moverse sin ser cuestionada, que conoce los horarios y rutinas de las familias importantes. Una red de conspiración comenzaba a tomar forma en la mente de Aishe, pero aún necesitaba evidencia más concreta, algo que pudiera presentar ante el tribunal que demostrara su inocencia de manera irrefutable. Zeynep, ¿serías capaz de hacer algo por mí? Algo que podría ser peligroso, pero que podría salvar mi vida. La anciana no vaciló. He servido a esta familia durante 40 años, Hanem Sultan, mi lealtad es absoluta. Necesito que registres discretamente los aposentos de Hassan Aga. Busca cualquier cosa inusual, frascos, polvos, cartas, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Y si me descubren, dirás que estás limpiando. A tu edad y con tu experiencia, nadie cuestionará tu presencia en cualquier parte del palacio. Zeynep asintió con determinación. Lo haré esta noche cuando todos estén durmiendo. Al día siguiente, Zeynep regresó con información que cambiaría el curso de toda la investigación. Hanem Sultan, le susurró con ojos brillantes de emoción, encontré algo. Sacó de su delantal un pequeño frasco de vidrio, no más grande que el pulgar de un hombre. Contenía un polvo blanco cristalino que brillaba levemente bajo la luz. Estaba escondido detrás de una tabla suelta en su habitación. Y no es lo único. También produjo una carta, doblada cuidadosamente y sellada con lacre rojo. Esta estaba en el mismo escondite. No la he abierto, pero puedo ver que está dirigida a alguien llamado A.B. Aishe examinó el frasco cuidadosamente. No tenía etiqueta, pero el contenido se parecía sospechosamente a las descripciones de arsénico que había leído en sus libros de medicina. La carta era más intrigante. El sello de lacre llevaba una marca que no reconocía, pero la caligrafía de la dirección era claramente la de Hassan Aga. Zeynep, has encontrado evidencia crucial, pero ahora necesito que hagas una cosa más, la más importante de todas. Dígame, Hanem Sultan. Mañana, durante el juicio, cuando yo dé la señal, necesito que te acerques al tribunal y entregues estas evidencias directamente al presidente. No a Kemal Bey, no a ningún otro funcionario, sino al juez principal. Pero ¿cómo sabré cuál es la señal? Cuando me pongas de pie y diga las palabras por el honor de mi familia, esa será tu señal. Esa noche, Aishe durmió mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde la muerte de su esposo, tenía esperanza. No solo esperanza de demostrar su inocencia, sino de exponer a los verdaderos culpables. Tercera parte. La revelación. El día del juicio final amaneció claro y frío, con ese tipo de luz invernal que hace que todo parezca más nítido, más definido. Aishe se vistió cuidadosamente, eligiendo un vestido de seda azul oscuro que había pertenecido a su madre. Un color que simbolizaba tanto la nobleza como la verdad. Se arregló el cabello en el estilo tradicional de las mujeres otomanas de alto rango, con cada detalle perfectamente en su lugar. Sabía que esta sería su única oportunidad de demostrar su inocencia. Si fallaba, enfrentaría no solo la ejecución, sino también la deshonra eterna de su familia y el oprobio para sus hijos. El gran salón de justicia estaba aún más concurrido que en las audiencias anteriores. La noticia del juicio se había extendido por todo el palacio, y muchos funcionarios curiosos e interesados habían venido a presenciar el veredicto. Incluso había representantes de algunas de las embajadas europeas, cuya presencia añadía un elemento de presión política a los procedimientos. Aishe entró al salón con la cabeza alta, sus pasos firmes resonando sobre el mármol. No mostró ningún signo de la ansiedad que sentía, manteniendo la compostura digna que había aprendido desde la infancia. Kemal Bey ya estaba presente, vestido con sus mejores ropas oficiales, conversando en voz baja con algunos de los funcionarios menores. Cuando vio entrar a Aishe, le dirigió una sonrisa que podría haber sido cortés si no fuera por la satisfacción mal disimulada en sus ojos. Tahir Pasha, el presidente del tribunal, llamó al orden con su martillo ceremonial. Este tribunal se reúne para emitir el veredicto final en el caso de la muerte del gran visir Mehmed Pasha. Hanem Sultan ¿tiene algo que añadir a su defensa antes de que se pronuncie la decisión?
Aishe se puso de pie lentamente. Este era el momento crucial. Todo dependía de su habilidad para presentar su caso de manera convincente. Excelencias, comenzó con voz clara y firme. He sido acusada del más horrible de los crímenes, el asesinato de mi propio esposo. Se me ha pintado como una mujer adúltera, mentirosa y asesina. Pero estoy aquí para decir que estas acusaciones no solo son falsas, sino que ocultan la verdad real sobre quién mató a Mehmet Pasha y por qué. Un murmullo de interés recorrió la sala. Tahir Pasha se inclinó hacia adelante. ¿Tiene evidencia nueva que presentar? Sí, Excelencia. Evidencia que demuestra no solo mi inocencia, sino también la identidad del verdadero asesino. Kemal Bey se tensó visiblemente, aunque trató de mantener una expresión neutral. Primero, continuó Aishe, permítanme señalar las inconsistencias en la acusación contra mí. Se ha establecido que mi esposo fue envenenado con arsénico disuelto en té negro, con especias. Pero cualquiera que conociera a Mehmet Pasha sabría que él nunca bebía ese tipo de té por las noches. Su costumbre invariable era tomar manzanilla antes de acostarse, una rutina que había mantenido durante más de 20 años. Paró para dejar que esta información fuera absorbida por el tribunal. Si yo hubiera querido envenenar a mi esposo, habría usado su bebida preferida para asegurarme de que la consumiera. El hecho de que el veneno estuviera en un té que él normalmente evitaba sugiere que el asesino no conocía bien sus hábitos personales. Eso es especulación, objetó Kemal. Tal vez simplemente usó lo que tenía disponible. Ah, pero hay más, replicó Aishe. Los documentos en el escritorio de mi esposo habían sido reorganizados después de su muerte. Mehmet era meticulosamente ordenado con sus papeles, los clasificaba por tipo y fecha con un sistema invariable. Esa noche todo estaba mezclado, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. ¿Buscando qué?, preguntó Tahir Pasha. Aquí, Aishe decidió jugar su primera carta importante. Documentos que comprometían a ciertos funcionarios en esquemas de corrupción relacionados con concesiones comerciales a potencias extranjeras. La reacción fue inmediata. Varios funcionarios se agitaron incómodamente en sus asientos, intercambiando miradas nerviosas. Esas son acusaciones muy graves, Hanem Sultan, dijo Tahir Pasha. ¿Tiene evidencia de tales documentos? Mi hijo Ahmed puede testificar que vio a Kemal Bey llevándose papeles de la caja fuerte secreta de mi esposo el día después de su muerte. Todos los ojos se dirigieron hacia Kemal, quien se puso de pie abruptamente. Eso es ridículo. Un niño confundido está siendo manipulado para hacer falsas acusaciones contra mí. ¿Por qué estarías llevándote documentos privados del despacho de mi esposo?, preguntó Aishe directamente. Eran documentos gubernamentales que necesitaban ser protegidos. ¿Protegidos o destruidos porque contenían evidencia de tu traición? El salón estalló en murmullos y exclamaciones. Tahir Pasha golpeó su martillo para restaurar el orden. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Aishe aprovechó el momento de confusión para señalar hacia donde estaba Zeynep, quien había estado esperando discretamente cerca de una columna. Pero no necesitamos depender solo del testimonio de un niño, dijo Aishe con voz que se elevó por encima del ruido. Porque tengo evidencia física que demuestra quién realmente mató a mi esposo. Miró directamente a Zeynep y pronunció las palabras acordadas. Por el honor de mi familia, presento esta evidencia. Zeynep se acercó rápidamente al tribunal y entregó el frasco y la carta directamente a Tahir Pasha. ¿Qué es esto?, preguntó el juez, examinando el frasco. Arsénico puro, encontrado escondido en los aposentos de Hassan Aga, el sirviente personal de Kemal Bey. Un grito ahogado recorrió la sala. Kemal se había puesto pálido como el mármol. Eso es imposible. ¿Cómo podría haber? Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de admitir conocimiento sobre el escondite. ¿Cómo podría haber Kemal Bey?, preguntó Aishe suavemente. ¿Cómo podría haber veneno en un lugar donde no debería estar? Tahir Pasha abrió la carta con manos temblorosas. Leyó el contenido en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada línea. Esta carta, dijo finalmente, está dirigida a un agente comercial francés. Describe detalles específicos sobre las posiciones políticas del gran visir y sugiere que pronto habría un cambio en el liderazgo que sería más favorable a los intereses franceses. Está fechada 2 días antes de la muerte de mi esposo, añadió Aishe. Kemal trató desesperadamente de recuperar el control de la situación. Esas evidencias han sido plantadas, es una conspiración para desviar la culpabilidad de la verdadera asesina. ¿Plantadas por quién?, preguntó Aishe.
por una anciana sirvienta que ha servido lealmente a esta familia durante décadas. ¿Por qué haría tal cosa? Además, intervino Tahir Pasha, estudiando la carta más cuidadosamente. Reconozco esta caligrafía. Es definitivamente de Hassan Aga. He visto su escritura en numerosos documentos oficiales. Fue entonces cuando Aisha jugó su última carta. Excelencias, solicito que Hassan Aga sea traído ante este tribunal inmediatamente para confrontar estas evidencias. Eso es innecesario, protestó Kemal. Es obvio que esto es una fabricación elaborada. Si es una fabricación, entonces no deberías temer que tu sirviente testifique, replicó Aisha calmamente. Tahir Pasha se consultó con los otros miembros del tribunal en susurros urgentes. Finalmente, asintió. Guardias, traigan a Hassan Aga inmediatamente. Los minutos que siguieron fueron tensos. Kemal se paseaba nerviosamente, sudando profusamente a pesar del frío de la habitación. Aisha permaneció de pie, serena pero alerta, sabiendo que todo dependía de cómo reaccionaría Hassan cuando fuera confrontado con la evidencia. Cuando Hassan fue escoltado al salón, era obvio que ya había sido informado sobre por qué había sido convocado. Su rostro estaba gris de miedo, y sus ojos saltaban nerviosamente entre Kemal y los jueces. Hassan Aga, comenzó Tahir Pasha, se le acusa de complicidad en el asesinato del gran visir Mehmed Pasha. ¿Cómo responde a esta acusación? Hassan miró desesperadamente hacia Kemal, buscando alguna señal, alguna orientación. Pero Kemal evitó su mirada, claramente abandonándolo a su suerte. Yo no sé de qué hablan, Excelencia. ¿Es esta su caligrafía?, preguntó el juez, mostrándole la carta. Hassan apenas la miró antes de negar vigorosamente. No, nunca he visto esa carta antes. ¿Y este frasco? ¿Estaba en su habitación? No, alguien debe haberlo puesto ahí. Pero su voz temblaba, y gotas de sudor corrían por su frente. Aisha decidió que era el momento de presionar más. Hassan Aga, ¿no es cierto que llevaste una bandeja con té envenenado al despacho de mi esposo la noche que murió? No, yo nunca haría tal cosa. Entonces, ¿por qué te vieron saliendo del despacho del gran visir alrededor de medianoche, llevando una bandeja con una taza vacía? Los ojos de Hassan se abrieron de par en par. Se dio cuenta de que había sido observado, que su coartada se desmoronaba. Él me pidió. ¿Quién te pidió? ¿Kemal Bey? Hassan miró nuevamente hacia Kemal con desesperación. Esta vez, Kemal lo miró directamente y negó levemente con la cabeza, una señal clara de que debía mantener silencio. Pero Hassan había llegado al límite de sus nervios. Vio que estaba siendo sacrificado para proteger a su amo, y algo dentro de él se quebró. Sí, gritó de repente. Kemal Bey me ordenó que llevara el té. Dijo que era para discutir asuntos importantes con el gran visir. Cállate, rugió Kemal, perdiendo finalmente la compostura. No sabes lo que estás diciendo. Me dijiste que solo era para hacerlo dormir, continuó Hassan, las palabras saliendo en torrente. Dijiste que era solo para que no interfiriera más en los acuerdos comerciales. No sabía que era veneno mortal. El salón estalló en caos. Funcionarios gritaban, guardias se movían para arrestar a Kemal, quien trataba desesperadamente de llegar a la salida. Es mentira, gritó Kemal, mientras era sujetado por los guardias. Es una conspiración. El sultán sabrá la verdad sobre esto. El sultán, dijo Tahir Pasha con voz grave, sabrá toda la verdad, incluyendo tu participación en la venta de secretos de Estado a agentes extranjeros. Aisha se dejó caer en una silla, las piernas temblándole por la liberación de la tensión que había estado conteniendo durante días. Había ganado, pero la victoria se sentía amarga. Su esposo seguía muerto, sus hijos seguían sin padre, y todo por la codicia y ambición de hombres sin honor. Cuarta parte, la justicia y la redención. Los días que siguieron al juicio fueron un remolino de actividad intensa. La confesión de Hassan había abierto las compuertas de una investigación mucho más amplia que reveló la extensión completa de la red de corrupción que había estado operando en los niveles más altos del gobierno otomano. Kemal Bey, confrontado con evidencia irrefutable, y el testimonio de su propio cómplice, finalmente confesó su participación en el asesinato. Reveló que había estado vendiendo información confidencial sobre las posiciones políticas del gobierno a agentes comerciales franceses, quienes estaban ansiosos por acelerar las concesiones comerciales que beneficiarían sus intereses económicos.
Mehmet Pasha se había convertido en un obstáculo para estos planes. Su firme oposición a dar concesiones excesivas a las potencias europeas, y más importante aún, su investigación sobre las actividades corruptas de varios funcionarios, lo habían convertido en una amenaza que necesitaba ser eliminada. Nunca fue personal, dijo Kemal durante su confesión final, como si eso pudiera de alguna manera mitigar la enormidad de su crimen. Mehmet era un buen hombre, pero estaba bloqueando el progreso del imperio. ¿Progreso?, le preguntó Ayşe cuando se le permitió confrontar a su acusador por última vez. ¿Llamas progreso a vender la soberanía de nuestro país por dinero francés? Kemal no tuvo respuesta. La investigación también reveló que la conspiración se extendía más allá de Kemal y Hassan. Varios funcionarios menores habían estado involucrados en el esquema de venta de información, y algunos comerciantes europeos habían estado pagando sobornos sistemáticos para obtener contratos preferenciales. El sultán, inicialmente escéptico sobre la extensión de la corrupción, se vio obligado a reconocer la evidencia abrumadora. En una audiencia privada con Ayşe, expresó tanto sus disculpas como su admiración por su coraje. Hanem Sultan, le dijo mientras estaban sentados en sus jardines privados, un espacio reservado solo para las audiencias más importantes. El imperio le debe una deuda de gratitud, no solo por exponer esta traición, sino por demostrar que la verdad puede prevalecer incluso cuando las fuerzas más poderosas conspiran contra ella. Ayşe aceptó las disculpas con gracia, pero tenía una petición importante que hacer. Su Majestad, aunque agradezco sus palabras, lo que más deseo ahora es justicia completa para mi esposo y protección para mis hijos. Por supuesto, Kemal Bey y Hassan Aga serán ejecutados por traición. Sus propiedades serán confiscadas, y todos los funcionarios que participaron en este esquema serán destituidos y castigados según la ley. Gracias, Majestad, pero también solicito que se establezca una investigación permanente para prevenir que tales corrupciones vuelvan a ocurrir. El sultán asintió pensativamente. Una sugerencia sabia. De hecho, estoy considerando crear un nuevo cargo, Inspector General de Integridad Gubernamental, alguien con autoridad para investigar denuncias de corrupción sin interferencia política. ¿Puedo sugerir que esa persona sea alguien que haya demostrado incorruptibilidad absoluta sin importar su género? El sultán la miró con una sonrisa leve. Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo, Hanem Sultan. Estoy sugiriendo que la persona más calificada para tal cargo sería alguien que haya demostrado habilidad investigativa, incorruptibilidad y lealtad absoluta al bienestar del imperio por encima de intereses personales. El sultán reflexionó durante un largo momento. Es una propuesta innovadora. Nunca hemos tenido una mujer en tal posición de autoridad gubernamental. Las circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales, Majestad. Y los tiempos están cambiando. Indeed, murmuró el sultán. Lo consideraré seriamente. Las ejecuciones de Kemal Bey y Hassan Aga tuvieron lugar una semana después del juicio final. Ayşe no asistió. Había visto suficiente muerte y no sentía alegría por la destrucción de otros seres humanos, sin importar cuán justificada fuera su punición. En lugar de eso, pasó ese día con sus hijos, finalmente reunida con ellos sin supervisión, contándoles la verdad sobre lo que había pasado y asegurándoles que estaban a salvo. ¿Papá era realmente un héroe, Anne?, le preguntó el pequeño Selim, sentado en su regazo mientras miraban el atardecer desde el balcón de sus aposentos. Sí, Oğlum. Tu padre murió defendiendo lo que creía que era correcto, incluso cuando eso significaba ponerse en peligro. ¿Y tú también eres una heroína?, preguntó Fatma. Ayşe consideró la pregunta cuidadosamente. No creo que sea una heroína, Kızım. Solo soy una mujer que se negó a aceptar una injusticia. Pero eso es lo que hacen los héroes, ¿verdad?, insistió Ahmed con la lógica simple pero profunda de un niño de 12 años. Quizás tenía razón, pensó Ayşe. Quizás heroísmo no era sobre hacer cosas extraordinarias, sino sobre negarse a aceptar lo ordinario, cuando eso significaba traicionar la verdad. 6 meses después, Ayşe recibió una visita inesperada. Un mensajero imperial llegó con una invitación formal para una audiencia con el sultán. Cuando llegó al Palacio Imperial, fue escoltada no al jardín privado donde había tenido su audiencia anterior, sino al gran salón del trono, donde se realizaban los anuncios oficiales más importantes. El sultán estaba sentado en el trono dorado, rodeado por sus consejeros más altos y varios funcionarios gubernamentales. La formalidad de la configuración la puso nerviosa. Esperaba algo mucho más íntimo. Ayşe Hanım Sultan.
anunció el sultán con voz que resonó por toda la sala. Acérquese. Ella caminó hacia adelante con pasos medidos, manteniendo la compostura apropiada para tan augusto setting. Se inclinó en la reverencia formal requerida. Su Majestad, Hanem Sultán, después de mucha consideración y consulta con mis consejeros, he decidido crear el cargo de Inspector General de Integridad Gubernamental, como usted sugirió. Esta persona tendrá autoridad para investigar acusaciones de corrupción en cualquier nivel del gobierno, reportando directamente al trono. Aisha asintió, preguntándose por qué necesitaba estar presente para este anuncio. Además, continuó el sultán, he decidido nombrarla a usted para esta posición. El silencio que siguió fue absoluto. Aisha sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. ¿Había escuchado correctamente? Majestad, yo estoy honrada. Pero, no hay peros, Hanem Sultán. Usted ha demostrado las cualidades exactas que este cargo requiere: inteligencia, determinación, incorruptibilidad y, más importante aún, la voluntad de buscar la verdad sin importar hacia dónde la lleve. La mente de Aisha corrió con las implicaciones. Sería la primera mujer en la historia otomana en ocupar tal posición de autoridad gubernamental. Enfrentaría resistencia, escepticismo, posiblemente hasta hostilidad abierta. Su Majestad, aceptar tal cargo significaría desafiar tradiciones centenarias. Habrá quienes cuestionen mi autoridad, basándose únicamente en mi género. Que cuestionen, respondió el sultán con firmeza. Sus acciones hablarán más fuerte que sus críticos, y cualquiera que desafíe su autoridad estará desafiando la mía. Era una oportunidad extraordinaria, una chance de hacer cambios reales y duraderos en el sistema que había permitido que la corrupción floreciera. Pero también significaría una vida de constante escrutinio, constante lucha contra prejuicios profundamente arraigados. Necesito tiempo para considerar esta oferta, Majestad. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. El imperio necesita limpieza, y cuanto más esperemos, más profundo se volverá el problema. Esa noche, Aisha caminó sola por los jardines del palacio, contemplando la decisión que tenía que tomar. Sus pasos la llevaron al lugar donde había estado sentada con Mehmet, la noche antes de su muerte, el banco de mármol donde habían discutido sobre mantener la integridad en un mundo cambiante. Podía casi escuchar su voz. A veces me pregunto si un hombre puede mantener su honor en un mundo donde todos están dispuestos a venderlo. No un hombre, murmuró ella al viento nocturno, una mujer. La respuesta llegó a ella con la claridad de una campana tocando en la distancia. Mehmet había muerto defendiendo sus principios, negándose a comprometer su integridad para conveniencia política. Si ella rechazaba esta oportunidad, estaría traicionando no solo su memoria, sino también todo lo que él había representado. Al día siguiente, regresó al Palacio Imperial y aceptó formalmente el cargo. Su nombramiento causó exactamente la conmoción que había anticipado. Algunos funcionarios expresaron indignación abierta por el precedente que se estaba estableciendo. Otros fueron más sutiles en su oposición, pero igualmente efectivos al crear obstáculos burocráticos y resistencia pasiva. Pero Aisha había aprendido mucho sobre poder y política durante su odisea judicial. Sabía cómo leer motivaciones ocultas, cómo identificar aliados potenciales, cómo usar la burocracia a su favor en lugar de permitir que la usaran contra ella. Su primera investigación importante involucró precisamente el tipo de caso que había matado a su esposo. Funcionarios que estaban recibiendo sobornos de comerciantes europeos para facilitar contratos preferenciales. La investigación fue meticulosa, exhaustiva y completamente documentada. Cuando presentó sus hallazgos al sultán, había evidencia irrefutable de corrupción que involucraba a 3 ministros menores y una docena de funcionarios de nivel medio. Todos fueron destituidos y procesados. Impresionante trabajo, inspector general, le dijo el sultán, usando su nuevo título oficial. Pero me pregunto, ¿no teme las represalias de aquellos a quienes está investigando? Su Majestad, el día que permita que el miedo me impida hacer mi trabajo, será el día que traicione la confianza que usted ha depositado en mí. Su segundo caso fue aún más sensible. Acusaciones de que ciertos funcionarios del Tesoro Imperial estaban desviando fondos destinados a proyectos de infraestructura. La investigación la llevó hasta los niveles más altos del gobierno financiero del imperio. Cuando algunos de los acusados intentaron intimidarla a través de amenazas veladas, Aisha respondió publicando un edicto que establecía que cualquier interferencia con una investigación oficial sería considerada un acto de traición punible con la muerte. Interesante estrategia, comentó Ahmed, durante una de sus cenas familiares. Su hijo mayor, ahora de 14 años,
Seguía la carrera de su madre con fascinación intelectual. Usar su autoridad para proteger su autoridad. A veces, respondió Aishe, la mejor defensa es una ofensa bien planificada. Pero no todas sus batallas fueron con funcionarios corruptos. También tuvo que luchar constantemente contra prejuicios de género que se manifestaban de formas tanto abiertas como sutiles. Algunos funcionarios se negaban a proporcionar documentos que ella solicitaba, alegando que eran demasiado complejos para la comprensión femenina. Otros intentaban socavar su autoridad, refiriéndose a ella con títulos diminutivos o condescendientes. Cada uno de estos desafíos se convirtió en una lección de diplomacia estratégica. Aishe aprendió cuándo confrontar directamente la discriminación y cuándo era más efectivo demostrar competencia a través de resultados. Su estrategia más efectiva resultó ser la paciencia combinada con preparación meticulosa. Cuando los funcionarios trataban de confundirla con terminología técnica o procedimientos complicados, ella llegaba a las reuniones con conocimiento más profundo del tema que ellos mismos. Cuando intentaban excluirla de discusiones importantes, ella aparecía con autorización escrita del sultán. Gradualmente la resistencia comenzó a disminuir. No desapareció completamente, algunos funcionarios nunca aceptarían completamente su autoridad, pero se volvió más civilizada, más profesional. Su mayor triunfo llegó 2 años después de su nombramiento, cuando descubrió y desmanteló una red de corrupción que se extendía desde funcionarios portuarios locales hasta ministros del gabinete. La investigación tomó 8 meses y requirió coordinación con autoridades en 3 países diferentes. La evidencia que presentó al sultán llenó 22 volúmenes encuadernados y demostraba cómo contratos gubernamentales por valor de millones de akse habían sido adjudicados fraudulentamente a cambio de sobornos masivos. Inspector general, le dijo el sultán, después de revisar el material, este trabajo es extraordinario. Ha salvado al tesoro imperial más dinero del que algunas provincias generan en una década. Gracias, Majestad. Pero lo más importante es que hemos establecido un precedente. Ahora todos saben que la corrupción será investigada y castigada, sin importar quién esté involucrado. Indeed, y hemos demostrado algo más, que el mérito trasciende el género. Usted ha servido al imperio con más distinción que la mayoría de mis funcionarios masculinos. Esa noche, mientras Aishe revisaba correspondencia en su oficina oficial, un espacio que había diseñado para ser tanto eficiente como hermoso, con ventanas que daban al Bósforo y estanterías llenas de códigos legales, reflexionó sobre el journey que había comenzado con la muerte de su esposo. Mehmet había muerto defendiendo la integridad gubernamental. Ella había sido falsamente acusada de su asesinato. Ahora, paradójicamente, se encontraba en una posición donde podía continuar su trabajo de purificación del gobierno desde dentro del sistema mismo. Había una justicia poética en todo ello, que no se le escapaba. Sus hijos habían prosperado a pesar, o quizás debido a las circunstancias extraordinarias de sus vidas. Ahmed, ahora de 16 años, había decidido estudiar Derecho con el objetivo de convertirse en juez. Si mi madre puede cambiar el sistema desde adentro, había dicho, yo quiero asegurarme de que haya justicia fair para todos. Fatma, de 14 años, había desarrollado un interés en medicina y había comenzado a estudiar con algunas de las mujeres médicos más respetadas del imperio. Las mujeres han estado sanando durante siglos, había declarado. Es hora de que seamos reconocidas oficialmente por ello. Incluso el pequeño Selim, ahora de 11 años, había sido influenciado por el ejemplo de su madre. Había comenzado a cuestionar injusticias que veía a su alrededor, desde el trato desigual a los sirvientes hasta las regulaciones discriminatorias en las escuelas. Anne le había preguntado recientemente por qué algunas personas creen que las mujeres no pueden hacer el mismo trabajo que los hombres, porque el miedo al cambio a menudo se disfraza como tradición olum. Pero la verdad es que las habilidades importantes, inteligencia, honestidad, coraje, no tienen género. En los archivos oficiales del Imperio Otomano, la historia de Aishe Hanem Sultan estaba registrada en términos secos y burocráticos, fecha de nombramiento, casos investigados, reformas implementadas, pero en los corazones de las personas que habían sido tocadas por su historia, significaba algo mucho más profundo. Se había convertido en símbolo de que la verdad podía prevalecer contra las probabilidades más desalentadoras, que la justicia era posible incluso en sistemas aparentemente intocables, que una persona con suficiente determinación podía cambiar el mundo. Años después, cuando ya era una anciana respetada que había servido en el cargo durante más de 2 décadas,
Ayşe solía recibir visitantes, principalmente mujeres jóvenes, que venían a pedirle consejos sobre cómo navegar un mundo que a menudo parecía hostil a sus ambiciones. La clave, les decía siempre, no es esperar que el mundo cambie para acomodar tus sueños. La clave es prepararte tan bien, trabajar tan duro y mantener tal integridad que el mundo no tenga opción excepto reconocer tu valor. Su oficina se había convertido en un lugar de peregrinaje silencioso para aquellos que habían enfrentado injusticia y buscaban inspiración para continuar luchando. En la pared colgaba un retrato de Mehmet, no como recordatorio de pérdida, sino como símbolo de los principios por los cuales había valido la pena luchar. Al final de su carrera, cuando finalmente se retiró a los 70 años, el sultán organizó una ceremonia especial para honrar sus contribuciones al imperio. Inspector General Ayşe Hanım Sultan anunció ante una audiencia que incluía funcionarios de todo el imperio, diplomáticos extranjeros y representantes de todas las comunidades religiosas. Ha servido al imperio con distinción incomparable durante 24 años. Ha investigado más de 200 casos de corrupción, recuperado millones en fondos robados y establecido estándares de integridad que perdurarán mucho más allá de su servicio activo. La ovación que siguió duró varios minutos. Ayşe permaneció de pie, con la cabeza alta, no con orgullo personal, sino con satisfacción por el trabajo bien hecho. Pero quizás más importante, continuó el sultán, ha demostrado que el servicio público verdadero trasciende todas las barreras artificiales que los prejuicios humanos tratan de erigir. Ha abierto puertas que permanecerán abiertas para las generaciones futuras. En su discurso de retiro, Ayşe eligió palabras que resumían no solo su carrera, sino también su filosofía de vida. Cuando acepté este cargo, hace más de 2 décadas, lo hice no para probar algo sobre las capacidades femeninas, sino para honrar la memoria de un hombre bueno que murió defendiendo la integridad gubernamental. A lo largo de los años, he aprendido que la justicia no es un privilegio que se otorga, sino un derecho que debe defenderse constantemente. He sido afortunada de servir durante una época de grandes cambios en nuestro imperio. Hemos visto reformas que habrían sido impensables en la generación de mis padres. Pero el cambio más importante no es en las leyes o políticas, es en la comprensión de que el mérito debe ser el único criterio para el servicio público. A las mujeres jóvenes que puedan seguir caminos similares, les digo, prepárense completamente, trabajen más duro que sus colegas masculinos si es necesario, mantengan su integridad sin importar las tentaciones o presiones, y nunca olviden que están luchando, no solo por ustedes mismas, sino por todas las que vendrán después. A los hombres que pueden sentirse amenazados por estos cambios, les digo, el progreso no es un juego de suma cero, una sociedad que aprovecha completamente los talentos de todos sus ciudadanos. Sin importar el género, será más próspera y más justa para todos. La ceremonia concluyó con el anuncio de que una beca sería establecida en su honor, proporcionando educación a mujeres jóvenes que demostraran aptitud excepcional en derecho, administración pública o campos relacionados. Esa noche, mientras Ayşe caminaba por los jardines del palacio por última vez como funcionaria oficial, reflexionó sobre el journey extraordinario que había comenzado con una acusación falsa de asesinato. Su esposo había muerto defendiendo sus principios. Ella había sido acusada de matarlo. Ahora, décadas después, su trabajo había establecido salvaguardias que ayudarían a prevenir exactamente el tipo de corrupción que había llevado a su asesinato. Había una completación en todo ello, una sensación de que las fuerzas del universo habían conspirado para transformar una tragedia personal en un legado que beneficiaría a generaciones futuras. Epílogo: el legado perdura. 20 años después de la muerte de Ayşe Hanım Sultan, su nieta, Leyla, se graduó como la primera mujer abogada del Imperio Otomano. En su discurso de graduación dijo: «Mi abuela me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo correcto, a pesar del miedo». Ella enfrentó acusaciones falsas de asesinato, prejuicios sistemáticos y resistencia institucional, pero nunca se rindió en su búsqueda de la verdad y la justicia. Hoy, cuando tomo mi juramento como abogada, no estoy aquí solo por mi propio esfuerzo. Estoy aquí porque una mujer se negó a aceptar que la injusticia era inevitable, porque luchó no solo por su propia vindicación, sino por un mundo mejor para todos. En el mausoleo donde fueron enterrados Ayşe y Mehmet, lado a lado bajo el cielo de Estambul, hay una inscripción que resume sus vidas entrelazadas. Aquí yacen 2 almas que eligieron la verdad sobre la conveniencia,
la justicia sobre la facilidad, el principio sobre el beneficio personal. Sus vidas nos enseñan que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en legado. Y efectivamente su legado continuó. Las reformas que Aisha había implementado se expandieron con los años. El cargo de inspector general se institucionalizó, con sucesores, tanto hombres como mujeres, que continuaron su trabajo de combatir la corrupción. Más importante aún, su ejemplo inspiró a generaciones de mujeres a perseguir carreras en servicio público, derecho, medicina y otros campos que previamente habían estado cerrados para ellas. Pero quizás el legado más duradero de su historia no fue profesional, sino personal. La demostración de que una persona ordinaria, enfrentada con circunstancias extraordinarias, puede elegir no solo sobrevivir, sino prosperar, no solo defenderse, sino cambiar el mundo. En las páginas de la historia, su caso es registrado como uno de los primeros ejemplos de una mujer ocupando alta oficina gubernamental en el Imperio Otomano. Pero para aquellos que conocen la historia completa, representa algo más profundo, la prueba de que la verdad, aunque enterrada bajo capas de mentira y prejuicio, siempre encuentra una manera de emerger. Y en las noches silenciosas de Estambul, cuando el viento sopla desde el Bósforo y las luces de la ciudad brillan como estrellas terrestres, algunos dicen que aún pueden escuchar el eco de una voz clara y firme declarando: «No maté a mi esposo, pero sé quién lo hizo». Es el sonido de la verdad que se niega a ser silenciada, el sonido de la justicia que no acepta excusas, el sonido de una mujer que demostró que el coraje y la integridad pueden cambiar el curso de la historia. Porque algunas historias no terminan con la muerte de sus protagonistas. Continúan viviendo en cada acto de coraje que inspiran, en cada injusticia que motivan a combatir, en cada corazón que tocan con la posibilidad de que sin importar cuán desesperantes parezcan las circunstancias, la verdad puede prevalecer. La historia de Aisha Hanum Sultan es una de esas historias. No es solo el relato de una mujer que fue falsamente acusada y finalmente vindicada. Es la historia de cómo una persona puede transformar su dolor más profundo en propósito más elevado, su injusticia personal en justicia universal, su tragedia privada en triunfo público. Y mientras las estrellas brillan sobre Estambul, iluminando los minaretes y los palacios, las calles y los jardines, donde una vez caminó una mujer extraordinaria en circunstancias extraordinarias, su historia continúa susurrando a cualquiera que tenga oídos para escuchar. La verdad no tiene género. La justicia no conoce fronteras, y el coraje, cuando se combina con integridad, puede mover montañas. Esta es la historia de Aisha Hanum Sultan, la mujer que se negó a ser silenciada, que convirtió su mayor prueba en su mayor triunfo, y que nos enseñó a todos que a veces, solo a veces, la justicia no es solo un ideal abstracto, sino una realidad que podemos crear con nuestras propias manos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la emoción de una mujer luchando contra todas las probabilidades por la verdad, cuéntanos en los comentarios qué parte te conmovió más. ¿Fue su dignidad frente a la acusación falsa? ¿Su inteligencia al descubrir la verdad? ¿Su valentía al enfrentar un sistema entero de corrupción? ¿O quizás su transformación de víctima en instrumento de justicia? Y si llegaste hasta el final de esta historia, escribe la palabra justicia en los comentarios para que sepamos que formas parte de quienes creen que la verdad siempre encuentra una manera de brillar, sin importar cuántas mentiras traten de ocultarla. Porque hay historias que no solo entretienen, sino que inspiran. Hay personajes que no solo nos conmueven, sino que nos enseñan. Y hay momentos en la historia que nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo, una verdad a la vez, un acto de coraje a la vez, una injusticia combatida a la vez. La historia de Aisha Hanum Sultan continúa, en cada mujer que se niega a aceptar la discriminación, en cada persona que elige la verdad sobre la conveniencia, en cada alma valiente que decide que la justicia vale la pena cualquier precio que haya que pagar por ella. Y continúa aquí contigo, en la inspiración que llevas en tu corazón después de escuchar sobre una mujer que demostró que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo el mundo parece estar en tu contra, la verdad tiene una manera misteriosa pero inevitable de encontrar la luz.